Bienvenidos a la segunda clase del curso de Introducción al Psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y vamos a hablar hoy en este curso, que pueden encontrar ustedes el capítulo 1 en otro vídeo, de el contenido manifiesto y las ideas latentes del sueño. El estudio que hicimos en la clase pasada acerca de los actos fallidos nos ha permitido llegar a dos descubrimientos muy importantes para nosotros en este curso. Uno de ellos es que el contenido del sueño, tal y como nos lo cuenta el soñante, carece de autenticidad. No es que sea irrelevante o que no sea importante para nosotros. El contenido del sueño que nos cuenta el soñante es extremadamente importante para nosotros. Va a ser para nosotros texto sagrado, lo vamos a anotar, pero sabiendo que eso no es auténtico, sino que esconde, oculta un conocimiento, un saber que es inaccesible para el soñante. La segunda enseñanza o descubrimiento que sacamos de la clase anterior hace mención a la técnica que vamos a utilizar para analizar el sueño, puesto que le vamos a pedir al soñante que hable acerca de lo primero que se le ocurre en relación con el elemento del sueño que le presentamos. De este modo, hablando, irá encadenando unos elementos sustitutivos con otros elementos sustitutivos hasta llegar al contenido que realmente nos interesa. Os pido ahora que hagamos un ajuste en la terminología que utilizamos. Y es que vamos a llamar inconsciente a ese saber que tiene el soñante acerca de su sueño y que sin embargo está inaccesible para él. ¿De acuerdo? Esto es lo inconsciente, que es a lo que tendremos que llegar a través de la interpretación. Mientras que vamos a llamar por contraposición consciente a todas aquellas información o asociaciones, ¿no?, que nos va dando el propio soñante y a las que puede acceder y pronunciar sin problemas. Las representaciones sustitutivas que vamos obteniendo, entonces las llamamos conscientes, y la representación a la que vamos a llegar con la interpretación es el inconsciente. Bueno, si extendemos esto que pasa para un elemento del sueño a lo que sería el sueño total, podemos decir que el sueño que nos cuenta el paciente es un producto sustitutivo, es una deformación de ciertos saber, de un complejo saber inconsciente que posee ese soñante y que solamente vamos a poder descubrir después de la interpretación onírica. Con estas conclusiones que extrajimos de la clase anterior, vamos a definir 3 reglas esenciales a las que debemos ceñirnos cuando realizamos la labor de interpretación. 3 reglas esenciales. Primera, el aspecto exterior del sueño, el aspecto del sueño tal y como nos lo cuenta el soñante, no tiene que preocuparnos para nada. Si es absurdo, si es embrollado, si es confuso, si es ilógico o por el contrario, si es muy sencillo, muy claro aparentemente, no nos debe preocupar, puesto que va a ser solamente la expresión que ha tomado ese sueño o esas ideas latentes, esas ideas inconscientes para expresarse. Lo que buscamos es lo inconsciente que se encuentra detrás de ese sueño. Segunda regla.
nuestro trabajo va a restringirse a despertar en el soñante representaciones sustitutivas asociadas a cada uno de los elementos del sueño. Nosotros le vamos proporcionando los diferentes elementos y le pedimos que asocie libremente aquellas cuestiones que le vienen a la mente acerca de ese elemento del sueño. No nos preocupa si el soñante, la información que aporta es información exacta o fidedigna. No nos importa. Lo que nos importa es que hable en lo que se le ocurre en relación con cada uno de los elementos del sueño. Tampoco nos importa si esta asociación de ideas que realiza el soñante nos aleja de lo que era el contenido que había expresado primeramente como su sueño. No nos importa. Tercera regla. El psicoanalista debe esperar hasta que el soñante exprese el sentido oculto de su sueño, hasta que éste surja espontáneamente, ¿no? Como habíamos visto la vez pasada en el ejemplo de Mónaco, que nos traía Freud como un olvido de nombre propio. Entonces el psicoanalista debe ser muy paciente, debe ir detrás del soñante y escuchando las asociaciones que el soñante realiza. Comprenderéis ahora que importa nada o poco la exactitud o la precisión con la que se recuerda el sueño o con la que nos lo cuenta el soñante, puesto que el sueño ya es una deformación, ya es una producción deformada de lo que estamos buscando. Nosotros, con la labor de interpretación, lo que vamos a tratar es de aproximarnos, acercarnos, producir ese contenido inconsciente que se encuentra detrás de ese sueño y que ha dado lugar a su producción. Se pueden interpretar tanto sueños propios como sueños ajenos. Cuando comenzamos la labor de interpretación, empezamos a observar los primeros obstáculos a la misma. A nuestra mente ocurren un montón de multitud de ocurrencias en relación con cada elemento del sueño. Pues uno de los primeros obstáculos que aparecen es que vamos eligiendo, vamos dando prioridad a unas ocurrencias y dejamos otras sin manifestar. Algunas pensamos que no tienen nada que ver con nosotros o que no tienen nada que ver con el sueño o que no son importantes, que son tonterías, que son absurdas, que son insignificantes. Resultando que antes de que estas ocurrencias hayan tenido la oportunidad de expresarse o manifestarse, nosotros ya las hemos ahogado, las hemos eliminado con nuestras objeciones. Entonces, dos obstáculos. Primero, quedarnos muy pegados a los contenidos iniciales del sueño, tomarlos muy en serio, creérnoslo, ¿no? Y segundo, ir filtrando las ocurrencias haciendo una selección. Esta es importante, esta no es importante. Además, a estos obstáculos se suma que cuando se trata del análisis del sueño de una persona ajena, esta persona también puede sentir cierto desagrado, vergüenza en contar sus propias ideas, ¿no? O puede juzgar, ¿no? O puede considerar que el psicoanalista le va a juzgar por eso que ha pensado. Nosotros, frente a estos obstáculos, lo que tenemos que asegurarle al soñante es que no vamos a juzgar nada, que todo eso es material de trabajo y que lo que tiene que hacer es ir expresando en voz alta, diciendo en voz alta lo que se le ocurre, todo lo que se le ocurre en relación con ese sueño, también las objeciones que se le vayan produciendo. Que eso es una regla inviolable,
que no rehúse la comunicación de ninguna idea aunque le parezca insignificante, absurda, ajena al sueño o desagradable de comunicar. El soñante nos va a prometer que sí que va a cumplir esa regla, pero nosotros después vamos a observar en el análisis pues que hay veces que no la cumple. Importante, no hay que molestarse por esto. Hay que saber que es así, que se produce, que también el soñante va a encontrar cierta fuerza en contra de la interpretación de su sueño, ¿no? Y no penséis que porque esté convencido de la teoría o porque haya ido a una conferencia o haya ido a un curso, ¿no? O sea psicoanalista, no existen en el soñante esas fuerzas en contra de la interpretación del sueño. Existen siempre. En ese caso, no hay que molestarse, hay que recordarle al soñante que debe cumplir la regla inviolable de la libre asociación. La labor de interpretación se hace entonces contra determinada resistencia, ¿no?, que se expresa como objeciones críticas a la libre asociación de ideas y que no depende de las convicciones teóricas. Observamos que estas objeciones nunca están justificadas y que justamente estas ideas que el sujeto quisiera reprimir son siempre y sin excepción las más importantes y decisivas desde el punto de vista de interpretar lo inconsciente. Justamente esas ideas que se tratan de reprimir son las que van a abrir el camino para llegar a la interpretación. Bueno, esta resistencia es un nuevo fenómeno que hemos descubierto en el análisis al aplicar la técnica de la asociación libre. Y entonces podéis pensar, ¿y todo esto para analizar un sueño, un elemento tan insignificante? Podríais caer en el error de abandonar la interpretación. Pero también podéis interpretarlo de otra forma y es, si es tan difícil, ¿no?, si tanta resistencia opone el soñante para interpretar su sueño, debe ser que esconde una información muy importante para él o para ella. Para ejemplificarlo esto, es como un niño, ¿no?, un niño que tiene la mano cerrada y que le decimos, abre la mano, a ver qué escondes, qué es lo que tienes en la mano. Y el niño cierra la mano fuertemente y no muestra, ¿no? Podemos deducir que el niño ha cogido algo que no debía y que lo tiene en esa mano, ¿no? Bueno, pues algo así pasa con este saber inconsciente, ¿no? Está cerrado, entonces hay que dejar que el soñante vaya abriendo la mano para que muestre lo que esconde ese sueño que ha soñado. La resistencia es un factor cuantitativamente variable. Esto lo que significa es que va a ir modificándose, va a ir cambiando en su intensidad, ¿no? Unas veces va a haber más resistencia, más cantidad, otras menos, a lo largo de la labor analítica. Vamos a encontrar casos, por ejemplo, en el que con muy pocas ideas asociadas llegamos a la interpretación del sueño, ¿no? Ahí operó una menor resistencia. Y va a haber casos donde son necesarias largas y largas cadenas de asociaciones para llegar a interpretar el sueño. Es decir, ahí hubo un gran efecto de la resistencia. Cuando hay poca resistencia, entonces, la distancia entre la idea sustitutiva y el sustrato inconsciente es menor. Cuando hay mucha resistencia, la distancia entre el sueño manifiesto, ¿no?, la idea sustitutiva, y el sustrato inconsciente es mucho mayor. También la resistencia hace que los sueños se deformen más. Vamos a ver
un ejemplo práctico. ¿Qué sueño elegimos? ¿Un sueño que esté muy deformado? ¿Un sueño que esté muy claro? Se podría pensar que los sueños razonables o nada confusos son más fáciles de interpretar, pero no es así exactamente, ¿no? Hay que interpretarlos todos, porque hay sueños claros, aparentemente que han sido extraordinariamente deformados. Generalmente, para cada sueño, si un sueño expresado, el sueño manifiesto, el sueño que recuerda a la persona, si lo escribimos, si lo anotamos, vamos a poder recogerlo en un párrafo, 2 párrafos, media página. Sin embargo, las ideas latentes que surgen, que expresa el soñante en relación con ese contenido manifiesto del sueño, cuando las anotamos, pueden ser páginas y páginas y páginas de un cuaderno, 5, 6, 7 páginas de ideas latentes. Entonces vamos a poner varios ejemplos prácticos para ir ejemplificando algunas cosas que queremos mostrar acerca de cómo trabaja el sueño para producirse, ¿de acuerdo? Y que son ejemplos de elementos aislados de un sueño, análisis de elementos concretos de sueños que nos trae Freud, que son sueños de algunos de sus pacientes. Bien. Una señora cuenta que siendo niña soñó repetidamente con que Dios usaba un gorro de papel puntiagudo. El sentido de este sueño, aparentemente absurdo, queda explicado a partir de las asociaciones libres de la paciente. Cuando le pedimos que nos diga qué recuerdos, qué ideas le vienen a su mente en relación con el gorro puntiagudo, nos dice que era un gorro que le ponían a ella cuando era pequeña, parecido a este, que servía para quitarle una fea manía que ella tenía, que era mirar al lado, ¿no?, cuando iban a comer el plato de sus hermanos para ver si le habían puesto más comida que a ella. ¿De acuerdo? El gorro le hacía como una especie de orejeras, como a los animales, para que no mirase a los lados. Por esta época, dice la paciente, también le habían contado que Dios lo veía, lo sabía todo. Entonces también el sueño venía a representar que ella era como Dios mismo, ¿no?, que lo sabía y lo veía todo, aunque tratasen de impedírselo. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. El sueño B. Este es el sueño de una paciente escéptica de Freud, es decir, es una paciente que no creía mucho en esto del inconsciente ni en las técnicas analíticas. Y entonces en este sueño varias personas le hablan haciéndole grandes elogios acerca del libro de Freud, del libro de los chistes de Freud. Además, la paciente recordaba algo en relación con la palabra canal. No sabía muy bien qué significaba, ni recordaba con qué tenía que ver, ni se le ocurría ninguna asociación de ideas en relación a la palabra canal. Termina ese día de análisis, la paciente se va y al día siguiente, cuando vuelve, trae un recuerdo, trae una idea en relación con la palabra canal. Y es un chiste que había oído contar. En un barco que iba de Dover a Calais, un escritor y un inglés se encuentran y conversan. En esta conversación, el inglés le menciona al escritor la frase conocida que dice lo siguiente: de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. A lo que el escritor le responde: sí, el paso de Calais, ¿no? Le hace ahí un juego de palabras
queriendo decirle que de Inglaterra a Francia hay un solo paso, ¿no? Queriendo decir que Francia es sublime e Inglaterra es ridícula. Ese paso que une Francia e Inglaterra es el Canal de la Mancha. Entonces, la paciente lo que soñaba, con lo que recordaba era la palabra canal. Y bueno, estaréis pensando, ¿y qué relación se puede hallar entre eso que soñó la paciente y la interpretación que buscamos? Pues vais a ver que es muy importante y que además nos da con claridad la interpretación del sueño, porque la ocurrencia de la soñante testimonia su escepticismo hacia la teoría freudiana y las técnicas utilizadas con ella, ¿no? Porque esa confusión que mostraba, esa resistencia, ¿no?, para asociar en relación con la palabra canal, eran efecto de su escepticismo, eran una representación de su escepticismo. El sueño C. Un paciente de Freud sueña un sueño bastante largo y entre los elementos de ese sueño recuerda que varios miembros de una familia se encuentran sentados alrededor de una mesa de particular forma. Bueno, cuando el psicoanalista le pide que asocie en relación con este elemento particular, el paciente dice que él vio una mesa similar, de esta forma, en la casa de una familia conocida. La siguiente idea es que en esta familia no existe más bien una mala relación entre el padre y el hijo. Y esto le lleva a hablar de la mala relación que él tiene con su padre. Es decir, en este sueño, la mesa, con esa forma particular, había servido para establecer ese paralelismo entre su caso y el de esta otra familia. Es decir, no hay en el sueño nada accidental o indiferente, ¿no? El sueño elige elementos con un sentido, ¿no?, siguiendo una lógica, la lógica del inconsciente. Y precisamente la interpretación va a ser la que nos permite elucidar esos detalles. Además, en el caso de este sueño había un detalle más, y es que nos dijo el soñante que el apellido de esa familia era Carpintero. Entonces, llamamos contenido manifiesto del sueño a aquello que el sueño desarrolla ante nosotros, aquello que nos pone ante nuestros propios ojos, lo que el soñante recuerda del sueño, lo que nos cuenta. Ese es el contenido manifiesto. Y las ideas latentes van a ser todas aquellas ideas que vienen, que el soñante trae al análisis cuando le pedimos que asocie libremente acerca de ese sueño, ¿no? Y precisamente a través de la interpretación lo que tratamos es de despertar esas asociaciones en el paciente que surgen a propósito del sueño, del soñante. Entonces, existen relaciones entre el contenido manifiesto y las ideas latentes, ¿no? Por ejemplo, en el sueño A y en el sueño B que acabamos de traer, el contenido manifiesto era solo, digamos, una parte, un fragmento de todo el complejo de ideas latentes o inconscientes en ese soñante. Pero en otros casos, esa parte de ideas latentes surge como una alusión, un símbolo o una abreviación de estilo telegráfico, ¿no?, como habíamos visto en el caso de la mesa, ese paralelismo, ¿no?, que se establecía utilizando el elemento mesa. El trabajo de interpretación va a consistir en completar ese fragmento o desentrañar esta alusión. Para ver otra particularidad del sueño vamos a utilizar otros ejemplos. Sueño D. El sujeto del sueño hace salir de la cama
de detrás de la cama a una mujer, a una señora a la que conoce. La primera idea que acude a su imaginación nos da el sentido del elemento del sueño. El sujeto da a esta señora la preferencia. Este era un soñante alemán. Salir de dar preferencia en alemán son palabras parecidas. El sueño E. Otro individuo sueña que su hermano se halla encerrado en un baúl. Cuando empieza a asociar libremente, aparece la idea que sustituye al baúl por un armario. Schrank en alemán. Armario se dice Schrank en alemán. Y la siguiente idea que asocia libremente nos da la interpretación del sueño. Su hermano restringe sus gastos. En alemán existe una expresión que es Schrank sich ein, restringir los gastos. El sueño hacía a su hermano estar metido, encerrado en un baúl, encerrado en un armario, restringe sus gastos. Sueño F. El sujeto del sueño sube a una montaña, en el sueño, ¿no? Sube a una montaña desde la que a vista descubre un panorama extraordinariamente amplio. Parece un sueño claro que no necesitase de interpretación. Sin embargo, como nosotros sabemos que la manifestación del sueño no es lo importante, vamos a realizar la interpretación del mismo. La primera asociación que le surge a esta persona en su mente no es ninguna ascensión personal que haya realizado a una montaña, sino la de un amigo suyo. Que resulta que es editor de una revista que se ocupa de las relaciones con países lejanos. El pensamiento latente del sueño es la identificación de este señor con este amigo. Entonces, en el sueño se ve a sí mismo que pasa revista al espacio que le rodea. Aquí vemos otra relación entre el sueño manifiesto y el sueño latente. Es decir, el elemento manifiesto es una representación del elemento latente del sueño, una imagen plástica y concreta derivada de la forma de la expresión verbal. El sueño se compone principalmente de imágenes visuales, ¿no? Si ustedes recuerdan alguno de sus sueños, casi siempre son imágenes. En algunos casos, en raras ocasiones, se recuerdan palabras o frases, ¿no? Casi siempre son imágenes. Es decir, que lo que hace el sueño manifiesto es crear imágenes sustitutivas para pensamientos abstractos que al mismo tiempo mantienen la latencia de esos pensamientos. Es como la técnica de los jeroglíficos, pero un jeroglífico para el que solamente ese soñante posee las claves de resolución. No existen las claves generales de los sueños en el psicoanálisis, sino que es el soñante el que sabe, el que posee el saber inconsciente del significado de ese sueño. El psicoanalista le va a proporcionar el método, la técnica, el saber teórico para poder ayudarle a interpretar su sueño, para poder conocer el saber inconsciente que posee, puesto que el saber inconsciente le es inaccesible. ¿Quieren que analicemos un sueño completo a continuación? Pues vamos a hacerlo. Una señora joven se trata. Es una señora que hace ya unos cuantos años que se casó y tiene el siguiente sueño. Se halla en el teatro con su marido.
Una parte del patio de butacas está desocupada. Su marido le cuenta que Elisa y su prometido hubieran querido venir también al teatro, pero no habían conseguido sino muy malas localidades. 3 por 1,50 céntimos. Y entonces no quisieron tomarlas. Ella piensa que el no haber podido ir aquella noche al teatro no es ninguna desgracia. Este es el sueño manifiesto. Esto es lo que la paciente nos cuenta, nos expresa, lo que recuerda de su sueño. La primera comunicación que hace la soñante es la siguiente. Su marido le había contado el día inmediatamente anterior que Elisa, aproximadamente de la misma edad que ella, acababa de desposarse. Entonces el sueño es una reacción a esa noticia que recibe el mismo día en que lo ha soñado. En relación con otros elementos del sueño, la paciente nos aporta la siguiente información. En relación con el detalle de la ausencia de espectadores, la soñante hace una alusión a un suceso real de la semana pasada. Habiendo querido asistir a una representación teatral, había comprado las entradas con tanta anticipación que eso le había supuesto un sobrecoste. Cuando llegaron al teatro y vio que el palco estaba casi vacío, pensó que no hubiera perdido nada si hubiera comprado las entradas el mismo día del espectáculo. Y además su marido la embromó por su exagerada impaciencia. Con respecto a la suma de 1,50 céntimos, la soñante hace alusión a una noticia que la señora recibió el mismo día del sueño. Su cuñada, que recibió de su marido un regalo de 150 florines, no tuvo otra ocurrencia, la muy estúpida, dice, que acudir corriendo a la joyería y comprarse una joya que le costó esa cantidad. Se gastó todo el dinero en una joya. Sobre el número 3 localidades, se le ocurre que a aquella amiga que acaba de desposarse es tan solo 3 meses más joven que ella, que lleva 10 años casada. Bueno, lo primero que llama nuestra atención con toda esta información que nos da el sueño y que nos da la soñante es que hay muchos elementos que hacen referencia al orden temporal, ¿no? Había pensado en los billetes para ir al teatro demasiado pronto, los había comprado con demasiada anticipación, de manera que tuvo que pagarlos más caros. Su cuñada se había apresurado a correr a la joyería para comprarse la joya, ¿no? Como si tuviera miedo a perder la joya. El hecho que ha servido de pretexto para el sueño ha sido que su amiga, tan solo 3 meses más joven que ella, acaba de casarse. Y la crítica que le dirige a la cuñada, la muy estúpida, por apresurarse tanto, descubrimos las ideas latentes del sueño, ¿no? De las que el contenido manifiesto son simplemente una mala sustitución, una sustitución deformada. Y las ideas latentes serían: fue un desatino apresurarme tanto en casarme. Por el ejemplo de Elisa, veo que no hubiera perdido nada esperando. El matrimonio encuentra sustitución en el hecho de que ella va al teatro con el marido. Y la construcción que se realiza en el análisis es la siguiente: por el mismo dinero hubiera podido encontrar uno 100 veces mejor, ¿no? 150 florines forman una suma
100 veces superior a un florín 50 céntimos. Si reemplazamos dinero por dote, el sentido de la última frase queda que con una buena dote se compra un marido. La joya y las malas localidades del teatro son las nociones que vienen a sustituir a la idea de marido. Entonces, este sueño lo que expresaba es la escasa estimación que la mujer sentía por su marido y su remordimiento por haberse casado tan temprano. Observamos en este sueño que en las ideas latentes la idea principal es el apresuramiento, la prisa, la exagerada impaciencia, mientras que en el contenido manifiesto esto no aparece para nada. Es decir, sin el análisis no lo hubiéramos sospechado jamás. Por tanto, es posible que el nódulo central de las ideas latentes no aparezca en el contenido manifiesto. En el sueño manifiesto, en cambio, aparece un detalle absurdo, que lo dice así, la soñante. Un florín, 50 céntimos. 3 por un florín, 50 céntimos. Y en las ideas latentes encontramos la siguiente proposición. Fue un absurdo casarme tan pronto. La idea fue un absurdo se halla representada en el sueño manifiesto por una idea absurda, por un elemento absurdo. Las relaciones entre los elementos latentes y manifiestos no son relaciones sencillas de uno a uno, sino más bien que son relaciones de conjunto, ¿no? Es decir, puede haber un elemento manifiesto que esté expresado o que esté expresando varias ideas latentes. Y puede haber una idea o varias ideas latentes, viceversa, que se expresan en un solo elemento manifiesto. O varios elementos manifiestos que estén expresando una sola idea latente. Es decir, no son relaciones sencillas uno a uno. Bueno, efectivamente, la interpretación de este sueño fue confirmada por la soñante y también se quedó asombrada, ¿no?, por esa poca estimación que ella tenía hacia su marido. Todavía nos quedan muchas cosas que aprender acerca de la interpretación de los sueños y para poder interpretar un sueño adecuadamente. Así que te espero en la próxima clase, en la clase 3 del curso de Introducción al Psicoanálisis, donde vamos a hablar de la censura del sueño. Gracias por estar ahí. Me despido. Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis, Grupo 0. Si deseas contactar o solicitar una cita para comenzar un psicoanálisis y conocerte mejor, llama. Te atenderé personalmente. Nos vemos en la próxima clase.